¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás, José Luis? ¿Cómo estás? Y la verdad lo voy a poner en estos términos, ¿no? Con el bolsillo saqueado y el alma plena. Es un momento de enormes contradicciones, ¿no? Entre lo fáctico. Yo hace unos días acuñé una idea que creo que vas a compartir. Que el corazón, el alma tiene razones que el bolsillo no comprende, ¿no? Ayer fue Sí, una jornada de alegría cívica extraordinaria. sí, comparto mucho porque cuando, cuando parece que la desazón cunde, sale la gente, que es en el fondo la protagonista última de todo y el motivo de todo, ¿no? Ujú. Y sale la gente, viste, autoconvocada, sin que nadie la lleve, eh, ni siquiera sabe organizar un cantito porque cada cual salió por la suya. Entonces se convierte en multitud, desde el individuo a la multitud. Ujú. Como es horizontal la convocatoria y se organiza de abajo hacia arriba, eh, a mí siempre hay una cosa que me parece relevante. Si vos me preguntás un día antes de la marcha cuánta gente va a ir, yo digo, no sé, la verdad que no sé, José Luis, qué sé yo. Ujú. En otras marchas, en cambio, vos decís un día antes cuánta gente va a ir y es fácil. Si contrataron 1000 micros por 20 tipos por micro, son 20.000. Claro. Digo, está clara la diferencia, ¿no? Sí, sí, Porque alguien, absolutamente. porque unas son de abajo hacia arriba y otras son de arriba hacia abajo. Sí. Yo lo que aprecio, ¿no? Ayer una colega en La Nación, que creo que hizo agua en su artículo porque intentó quedar bien con todo el mundo y la verdad que no es posible, decía que estas eran las marchas de los baby boomers. Bueno, sí, en parte es cierto, los adultos y adultos mayores son una presencia importante, pero es absolutamente transversal y es absolutamente transversal la presencia social de la gente que se convoca en torno de básicas ideas firmes a la idea de república y representación cívica democrática. Esas son las ideas, es la idea de república, que son ideas abstractas, porque, digamos, quiero decir, la sed o el hambre o el dolor son algo que está en la cuestión más primitiva del ser humano. En cambio, la república es una construcción del pensamiento. Entonces que vos te movilices por la construcción, una construcción del pensamiento, que siempre es abstracta, es doblemente importante, ¿no? Ujú. A mí me parece que sí, fue conmovedor ayer en Buenos Aires, que por lo menos fue conmovedor, y eso de las edades no es cierto. Yo pasé antes pasamos con Luis Brandoni por el Ministerio de Educación, que había un acto relativo también a la cuarentena insoportable en términos educativos, y ahí estaba lleno de jóvenes, Sí, sí. y de padres que habían ido autoconvocados también para que hubiera, bien, mirá que qué cosa más sencilla, que haya clases. Mm. Cuando Bueno, vos tenés habitualmente a los sindicalistas docentes diciendo lo contrario. bueno, es que en realidad, yo no sé en Capital Federal, me parece que no. Pero en provincia de Buenos Aires, a falta de estructura y a falta de criterio político, Kicillof le entregó la conducción del Ministerio de Educación Provincial al SUTEBA. El SUTEBA controla todos los resortes del Ministerio de Educación. Hay denuncias que en cualquier momento serán penales por la manipulación de los concursos digitales. Nosotros hemos dado lugar a esto, yo he publicado sobre el tema, tengo el diagrama interno completo. El SUTEBA se apoderó de la conducción del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Esto es un tema delicadísimo que está pasando en la No lo provincia. sabía, pero es gravísimo porque tiene que ver no solo con el manejo político que seguramente hace de la situación, sino que, y mucho más alarmante, sobre los contenidos, ¿no? Los contenidos Ujú. que tienen los chicos en cualquier escuela de la provincia. Bueno, mira, No sabía esa sí, sí. historia, José. Bueno, después te acerco lo que hemos publicado para que lo tengas como dato. Yo estoy tratando de que los legisladores provinciales pongan una voz más alta en todo esto, porque no puede ser de ninguna manera. Concretamente, la estructura, tengo la bajada de la estructura completa, que por supuesto me la han suministrado docentes que están profundamente alertados por toda esta situación, que es gravísima. Pero te quiero... Entonces, pero además de eso, la segunda mala noticia sería que, dado los criterios que lo escuché al secretario de SOTEBA, no va a haber clases No, no va a hasta haber que no haya clases. ningún contagio. Eso puede pasar, no sé, una década, ¿no? La posición del SUTEBA es no volver a clases, es mantener la estructura. Vos fíjate que en realidad, yo digo, han entregado a los docentes atados de pies y manos, 15% en cuotas. Sí. Digo, a cambio de ellos quedarse con el beneficio del manejo económico de la estructura del Ministerio de Educación. Es perverso. Te quiero preguntar por dos cosas centrales. Bueno, anoche
No es la primera vez que Mauricio Macri habla, porque bueno, yo entiendo al universo mediático de Buenos Aires, es la primera vez que habla para un canal del sistema de medios, la primera vez fue en la entrevista por medios digitales que le hizo Álvaro Vargas Llosa, pero creo que superó cualquier expectativa en términos de análisis de propia conducta y perspectiva política, ¿no? A mí me parece que hay una cuestión que lo caracteriza a Mauricio, que es la autenticidad. Mauricio es auténtico, entonces hizo una reflexión sobre lo que había pasado y uno que lo conoce bien mezclaba la palabra autocrítica con, que es válida, pero con la palabra aprendizaje. Aprendizaje, digamos, pero no aprendizaje personal de él, el aprendizaje también de todos los argentinos, el aprendizaje en ese punto, en el dilema, cuando Cristina te escondía los números, porque ahí recordó la historia de que cuando asumió no tuvo acceso a los números, y el INDEC estaba desbaratado. Entonces los números, pero a medida que se fue tomando conciencia, a medida que avanzaban los primeros meses, de la magnitud de la crisis, en el dilema entre abortar esa cuestión de expectativas y de alegría y de que había por el nuevo gobierno, y decir la verdad con la crudeza que tenía que ser, sobre todo la verdad que se iba descubriendo, no es que no la decías porque no la conocías, se optó por el camino de dejar que fuera que se fuera expandiendo, digamos, la idea de que Argentina podía salir adelante con más facilidad de la que salió. Y hoy, a la luz de todo lo que pasó, Mauricio, con toda honestidad intelectual, dice, en ese dilema lo resolví mal, lo tendría que haber resuelto de otra forma, transparentando la magnitud de la catástrofe que había dejado Cristina Fernández. Sí, bueno, ahí yo ayer cuando lo escuchaba, digo, agregaría un pequeño detalle, que cuando el gobierno asume había 14.000 millones de dólares en contra de importación de combustibles y se terminó no solo con superávit, sino que se terminó exportando combustibles, ¿no? Sí, lo dijo, lo dijo, lo que pasa es que en una entrevista pero dijo el desastre del combustible y que había reservas netas negativas. ¿Cómo pueden ser negativas? Bueno, es que habían tomado dinero que no era propio del Banco Central, que era el dinero de los ahorristas. Eso es negativo porque ¿qué quiere decir que tengas reservas negativas? Que tomaste dólares que no eran del Estado, y bueno, así era la crisis financiera que dejaron, ¿no? Sí, así es. Bueno, decime, ayer se le generó a mucha gente una gran confusión. Gente que decía, bueno, ya está, dijo que no va a ser candidato, dijo que no va a ser candidato el año que viene, lo cual me pareció un mensaje genial en este sentido, es, no necesito fueros, no tengo miedo. Bueno, por supuesto, yo creo que Mauricio, yo lo he dicho muchas veces, está Mauricio en lo que viene de la Argentina, es como una pieza estratégica clave, yo digo, es indispensable, pero esto no quiere decir ni candidatura, ni diputado, ni senador, ni presidente, no estoy diciendo nada, puede ser cualquier cosa, pero sí digo, es indispensable en el futuro de los argentinos, una figura de referencia, además como expresidente de la Nación, pero su propia figura, yo la veo como imprescindible en el futuro de los argentinos. Bueno, a ver, me parece que está reafirmado un liderazgo, ¿no? Esto se vio en el interés, en el rating, en las visualizaciones que hay. Yo lo que veo en las redes no deja de impactarme, pero quería cerrar con esto. Por supuesto que cuando uno hace un análisis y después los hechos demuestran que ese análisis coincide, uno se soslaza. Siempre dije, y lo hablé con vos, que el 24 de agosto del año pasado Macri había mutado, había cambiado la piel, ¿no? Fue una de las cosas con las que él inició el tema de la explicitación de su lectura crítica del tiempo pasado. Sí, es así, es tu análisis, es el mío también, así como sí. Cuando uno los ve refrendado, por lo menos siente la satisfacción intelectual de eso, pero sí, claro, Mauricio cuando sale, mira, yo lo dije el sábado en un seminario virtual que hubo del PRO y de los aliados, ¿no? Digo, porque yo lo vi, quería dar testimonio a lo que yo había visto, yo había sido testigo directo porque había coordinado el G20, lo había visto en diciembre de 2018, codeándose con Xi Jinping, con Trump, con Macron, con Merkel, con una relación, te diría, de franqueza como las que él genera. Y un año después, lo vi a la misma persona, que yo también tenía que coordinar ahora la marcha, a ver si se puede, subido a un banquito con una tarimita no demasiado grande, con un sonido
no demasiado potente, caminando los 30 actos por la Argentina. Y era la misma persona, y eso habla muy bien de él. Y esa persona, cuando sale, uno de los actos finales se hizo en Mar del Plata, recordás ahí en Luro y la Costa. Sí. Cuando sale, y sale a la calle, y reencuentra lo que él dijo, se reencuentra con la gente, toma una nueva inspiración. Por eso a mí me parece, y eso, la verdad, con toda franqueza lo hablamos con Mauricio la semana pasada, para contar bien qué tiempo estamos viviendo. El tiempo de derrota fue en agosto, desde agosto del año pasado, del proyecto político alternativo. Desde agosto, ese proyecto viene levantando, porque ya empezó a levantar en las marchas si se puede. Sí, sí, absoluto. No, eso fue claro. Porque si no se entiende que, y bueno, un hecho concreto, el acto del 7 de diciembre en la Plaza de Mayo, cuando 3 días después tenía que entregar el poder, ¿no? Es decir, para usar esa cuestión de la piel, el reencuentro de Mauricio con la gente, que en parte había sido abortado, lo explicó ayer, por las 10 toneladas de piedras que en diciembre de 2017, que eso obviamente a cualquier gobernante lo retrae, y es una causa es una de las fuentes de causa de los problemas que tuvimos. Bueno, ese reencuentro ya se está produciendo, y se viene produciendo desde hace un año. Bueno, a ver, hay una cosa que a mí me impactó enormemente, porque vos y yo sabemos, y tantos otros, pero en este caso estamos hablando acá nosotros, que lo que marcó el fin de la praxis política hacia adelante del gobierno de Alfonsín fue la derrota por un voto de la ley Mucci. Exactamente. Marzo del 84. Claro. Acá, cuando Mauricio dijo eso ayer, me impactó enormemente porque evidentemente en ambos casos hay una matriz que es la que hoy por primera vez de a pie la sociedad civil está enfrentando. Exactamente, esa matriz del populismo vinculado a los sindicatos más refractarios a cualquier reforma, diciendo vamos a parar a este gobierno que quiere cambiar. Alfonsín lo sufrió con la ley Mucci, Mauricio lo sufrió con las 10 toneladas de piedra de reforma previsional. A veces a mí también me impactó. Dame un minuto más, José Luis. Sí. Porque uno, cuando recuerda los hechos, no necesariamente ordena ese episodio de diciembre de 2017, después de haber ganado con amplitud las elecciones, como importante. Pero Mauricio lo recuerda como importante, sobre todo para su gestión, y me hizo recordar que yo estuve con él el día siguiente, y él estaba francamente muy impactado, y dice, sobrevivimos, pero fue muy difícil, sobre todo por el episodio no dudo en calificarlo, del golpista Leopoldo Moró, en la presidencia de la Cámara de Diputados, arrancándole el micrófono al presidente de la Cámara. Sí, sí. Es decir, esa idea que podían tirar piedras en la plaza, pero además los mismos diputados eran cómplices de las piedras con hechos de violencia adentro mismo del recinto. Sí, no, sí, él quedó muy impactado con eso. Y a mí, cuando él lo recuerda, es cierto, a mí está muy bien tu recuerdo, leí mucho, y coincido mucho, José Luis. Bueno, como siempre, un abrazo a la distancia, gracias, buena jornada. Enorme. Bueno, Hernán Lombardi, una pieza central hoy en el armado de la estructura de Mauricio Macri.